público. Bueno, quién sabe. Eso luego se arregla conforme avanza el programa. Ni siquiera nuestro público llega a tiempo. ¿Qué podemos hacer? Los conductores no llegan a tiempo ¿O no llegamos? o no llegan. Por favor, yo nunca he faltado, Claro que sí. en ninguna ocasión. Tenemos un programa con tu reemplazo. Lo podemos recordar. Llegué tarde, pero aquí estaba. Ay, se escucha muy fuerte aquí, ¿no? Bueno. No, yo tengo volumen, así que... Ya. Gracias, Germán. Ya, bueno, entonces... Presenta. No, pues, claro. Yo pensé que ibas a presentar tú, No. bueno, aquí. En el programa de hoy vamos a hablar sobre Aristóteles y una parte de su política y entre otros textos que, como la mayoría de los textos de Aristóteles se tocan entre sí, por decirlo de una manera, entonces vamos a tocar otros tipos de textos de Aristóteles. Y aquí está el conductor que da el nombre al programa, Yo. Fidel Barrera. Y, ¿Qué tal? y yo, que nomás ¿qué iba tal? para presentar el programa, al parecer. No, de repente dices buenas cosas. De repente, bueno, Sí, eso ya es un consuelo. No es como tu lumbrera, pero sí, de vez en cuando apareces en lo rescatable. Eso ya es ganancia, ya me sentí apreciada. Y pues también hay que agradecerle a Germán, que está en los controles, haciéndonos el favor de hacer todo lo necesario con esa onda de la informática, de los micrófonos y los audífonos. Y las cámaras, también tenemos cámaras. Y bueno, hay que hablar, yo creo, antes de iniciar con el texto de la política de Aristóteles, no de manera general, sino más bien de manera de repaso, algo acerca del bien y la felicidad, ¿no? Hay que decir que para Aristóteles, observa, mejor dicho, que hay tres tipos de bienes. Estaría el exterior, estaría el bien que corresponde al alma y el bien que corresponde al cuerpo. Obviamente con los exteriores se refiere básicamente a propiedades en físico, no sé, tener casas, tener animales, terrenos. Todas esas ondas que a final de cuentas son bienes totalmente, insulsamente materiales. Los bienes del cuerpo son aquellos que pues nos vamos a procurar precisamente pues para seguir vivos, para mantener nuestro organismo en términos biológicos, funcional. Y finalmente está el bien del alma. Este es el que le interesa desarrollar a Aristóteles y que posteriormente llevará a la política. Y esto se va a ver ya más adelante. Pero por lo pronto, ¿a qué corresponde el bien del alma? Bueno, el bien del alma corresponde a acciones y operaciones que son natural de ella. Esto quiere decir que si seguimos las intenciones del alma, nos vamos a ir a una vida dichosa y de recta conducta, pero al mismo tiempo hay que justificar la respuesta, ¿no? Pues Aristóteles dice que pues el fin propio de nuestros actos debe ser aquel que es querido por sí mismo, es decir, no hay ningún interés, no hay ni siquiera una satisfacción egoísta, tampoco se busca una especie de retribución. Por ejemplo, las cuestiones estas de crear fundaciones, esto lo menciono porque es como demasiado ilustrativo. Hay quienes en esta sociedad pues crean fundaciones una vez que llegan al culmen de su carrera, pero a final de cuentas lo hacen porque se sienten bien, ¿no? Esto ni siquiera sería válido para Aristóteles como un bien del alma, ya que el hecho de estar satisfaciendo cualquier proporción de nuestro gusanito de ego, pues nos estaría corrompiendo, ¿no? Ahora bien, bajo esta perspectiva, el fin último del bien que se quiere por sí mismo, no es un bien, ¿cómo se puede decir?, individualista, sino más bien es un bien que pretende a lo soberano. Esto implica que el bien para sí y por sí va a culminar siempre en una cuestión que va a denominar como polis o como política. El texto se llama política, pero realmente en los orígenes se postulaba como una polis, ¿no? Entonces, ahora que sabemos que el bien del alma pretende siempre ser primero para una sociedad política, para un bien soberano, pues convendría preguntarnos cuál es el origen de la política. Ya sabemos cuál es el bien supremo, ahora, si este supone la política, ¿cuál es el origen de la política? Bueno, para Aristóteles hay quienes dicen que la política se da por una necesidad de protección meramente biológica, es decir, para mantenernos vivos, para mantenernos en pie. Ya, aquí nos ponemos un poquito con la onda de, biologista, por decirlo de una manera, donde como somos seres gregarios,
nos juntamos para poder conservar la especie, y no solamente humanos, pues son conductas usuales. De hecho, también en varios, los libros que tiene sobre la clasificación de los animales, también habla sobre estos, ¿no? De cómo es el carnívoro y el herbívoro, ¿no? Cómo el herbívoro se junta con sus pares, por decirlo de una manera, para poder conservarse. Y el carnívoro, que es más bien solitario. Bien, una vez mencionado esto, hay que decir que pues el bien siempre va a implicar obviamente el bien final, hay quienes lo traducen como el fin final, que el bien sería el final de todo lo que hace el hombre, que a final de cuentas es buscar la felicidad. Aristóteles va a decir, bueno, que si esto es así, la polis realmente debe tener un origen, que no basta solamente que con mantenernos vivos, mantenernos en pie o mantenernos conscientes, sino más bien el origen de la polis o de toda sociedad es meramente un hecho caprichoso, que es juntarse hombre con mujer, ya que ese es el origen de toda sociedad. Denomínese familia o denomínese núcleo sentimental, por algunas otras partes así se denomina. Pero la política, a final de cuentas, vemos que no se va a encontrar subordinada a la moral, sino más bien la moral se subordina a la política, ¿no? Y va a considerar que el hombre está hecho primero, como ya mencioné, para la felicidad, y ese es el principio moral. Sin embargo, no podría ser feliz si no sigue las reglas que se han impuesto, ¿no? Es decir, una especie de constitución. Y hay que aclarar también el concepto de constitución o de cartas magnas, como se le denomina en la política actual. Una constitución se supone que era para seguir ciertas reglas para el bien existir junto con el otro. Sin embargo, hay que decir que para Aristóteles las reglas serían puestas por todo el pueblo, pero utilizando siempre la razón. Y ahí es donde incluye para la constitución de estas reglas, que atribuyen a la convivencia de estas personas que se van a conjugar para poder formar esta polis. Es también lo nombran que solamente aquellos que son sabios, solamente aquellos que tienen el uso pleno de la razón en su lenguaje, por decirlo, a las personas libres, a los miembros libres de la sociedad, son aquellos que establecen estas reglas. Libre y virtuoso, libre y virtuoso. De hecho, sí, son dos conceptos que utiliza constantemente, ¿no? Los ciudadanos que son libres y virtuosos. Un ciudadano que es libre tiene que ser virtuoso, y a la inversa, un ciudadano virtuoso es libre. Sí, hay que también decir que para Aristóteles en ocasiones se puede encontrar un texto que diga que los sujetos que obviamente están hechos para gobernar, o los que pueden dictaminar ciertas leyes, pues son aquellos que pretenden los bienes espirituales o los bienes de Dios. Sin embargo, creo que el concepto más preciso sería decir que pues es el mero hecho contemplativo. Es decir, esto también incluye a Aristóteles gracias a su punto medio, que es pues obviamente necesita tener cierto sustento económico, pero también cierto sustento intelectual para dedicarse de pleno a la contemplación. ¿Por qué? Porque para estar ensimismado en tu propio mundo, pues lo que necesitas es ya haber satisfecho todas tus necesidades primarias y después haberte dado cuenta de que ya las habías satisfecho. Y dar lugar al ocio, y el ocio da lugar a esta reflexión y a esta vida contemplativa. Que sí. Aquí entramos estos dos tipos de vidas que dice Aristóteles que se puede llevar un ciudadano libre, que es la activa y la contemplativa. La activa, vamos a llamarle a esta parte de que, valga la redundancia, que es un ciudadano que participa, que es activo en la política. Sí, y la política aquí implica no solamente votar cada 6 años, votar cada 3, sino más bien implica estar participando constantemente en la toma de decisiones que competen a la composición de la ciudadanía y por ende del Estado, ¿no? Es decir, sería una participación no momentánea, sino más bien yo creo que hasta casi obligatoria para ellos. Bueno, en el caso de la comunidad helénica, llamémosla así, pues se supone que todos los ciudadanos libres, que los hombres que tenían cierto terreno y que eran griegos de nacimiento, me parece, eran los únicos que podían participar en ese tipo de toma de decisiones. Se hacían consensos en las plazas, se tomaban decisiones para la ciudad. Uh-huh. Ahora bien, ¿por qué dice Aristóteles que el origen de la política o de la ciudad
o de la ciudadanía, pues es la de la familia. Bueno, Aristóteles no lo dice precisamente porque haya una condicional de reproducción entre hombre y mujer, sino más bien lo dice porque es allí donde se ve el primer rasgo de la política como participación, ya que pues el padre es lo mismo que es lo mismo a la familia que un monarca a la ciudad. Hay que decir que Aristóteles observa que el padre trata a su mujer como si fuera un ciudadano general, pero trata al hijo como si fuera un vasallo. Y esto mismo se traslada a cuestiones más generales, como la sociedad, van a decir que es patriarcal, pero bueno, el texto así dice, el texto así dice. Echen la culpa a Aristóteles, ya está muerto, suerte con eso. Y lo dice en el libro 2, así que pues, sí, no, en el libro 3, así que pues si quieren ahondar en la discusión, pues allí está la cita, ¿no? Ahora bien, también dice que el Estado no simplemente se compone de números, sino más bien se compone también de una especie de economía. Este rasgo también está dentro de la familia, es el primer lugar donde se presenta, y tanto es así que no lo denomina economía, sino más bien lo denomina ciencia de la casa, ya que pues allí se establece una relación de amo y esclavo, en la que pues el que es esclavo merece ser a final de cuentas, y por ser esclavo, tomado por el sujeto más consciente de ese primer núcleo para ser un mejor hombre. Lo mismo va a decir Aristóteles cuando ya lo lleva a postular cuál sería la mejor posición de los esclavos en una sociedad. Bueno, los esclavos también son necesarios, pero no en el sentido de justificación de explotación del hombre por el hombre, sino más bien en el sentido de que pues a final de cuentas no todos tienen tiempo para hacer lo mismo, pero sí todos podrían ayudarse a llegar a este bien supremo que sería una sociedad. Son partícipes de la estructura de la sociedad. Ya más adelante, de hecho me parece en el libro 7 aparece, y me parece que también en el libro 8, no estoy muy segura. El libro 7 sí. Pero es cuando habla sobre la estructura de la ciudad, cómo debe de ser la estructura de los pobladores. A los bárbaros y a los esclavos los ponen en las afueras y van a ser agricultores, artesanos, pero artesanos de poca monta, porque los artesanos de buena monta tienen que estar dentro de la ciudad, vamos. Haciendo armas. De hecho, sí, armas y templos. Sí. También ahora creo que llega el momento de mencionar pues la típica frase que está casi en todo el inicio de la política, independientemente de la edición, pues es que el hombre pues es un animal social o un animal político, ¿no? Según la traducción. Sí, hay algunos que dicen que el hombre es un hombre social, pero social con sus restricciones, hay otros que lo dejan a libre, pero respecto a ello dice que la naturaleza del hombre es la que lo lleva a formar primero pues obviamente la familia y luego la sociedad, ¿no? Pero según Aristóteles dice que el hombre que puede vivir solo, que puede vivir aislado de todo este círculo político, pues solamente tiene de dos, o es un animal o es un dios, ¿no? Entonces el sujeto, obviamente no podemos pretender ser dioses en cualquiera de los sentidos. Lo que le queda decir a Aristóteles por ello es que el hombre fuera de la sociedad va a ser la peor de las bestias, ¿no? Ya que pues obviamente estar en grupo implica siempre una cuestión que se denomina hasta hoy civilización, ¿no? Y esto sale a lucir en el libro 1, apenas al inicio, y va a decir también que habría una justificación para que el hombre actúe de esta manera o tomar el aislamiento como regla general, ¿no? Y es que desconoce las ventajas de vivir en una situación cívica y también las ventajas de aceptar las reglas que han sido puestas por todos los demás ciudadanos. Esto suponiendo que los ciudadanos imponen reglas utilizando la razón, ¿no? Esto ya no estamos totalmente tocando el asunto de la política helénica, la de la Grecia, que sí toma de punto de partida la egipcia, se me olvidan los nombres de los alrededores, seguro de la egipcia. O la maya, ¿no? No, bueno, ya luego aliens. Sí. Pero sí. no, sí. Ahora bien, se supone que vivir en grupo implica siempre llevar una perfección de la vida y que por ende siempre va a llevar a un estado a formar ciudadanos virtuosos, ¿no? Y no es simplemente un estado, sino un estado soberano porque implica la participación de los ciudadanos de manera activa, ¿no? No habría ni siquiera una coacción, ¿no? Ahora también, ¿de qué manera se legitima el poder? Ya no el Estado o el origen de la sociedad, sino más bien cómo se va a legitimar el poder.
Bueno, antes hay que decir que Aristóteles retira al hombre del poder para dárselo a la ley, ya que pues para él lo que es general siempre va a ser superior a lo particular. Esto implica obviamente los tipos de bienes que mencioné al inicio para buscar la felicidad. Y una ruptura con Platón en la estructura que propone la República y en las leyes. Porque si hay que recordar un poco, pues él propone este asunto del rey filósofo, una persona al cual pueden recaer todos los poderes y que es capaz de dirigir toda la polis. Y en Aristóteles no necesariamente. De hecho, habla sobre una distinción entre rey y gobernante. Uh-huh. El rey es aquel que, dirige, ¿cómo se llama? Ya se me acaba de forma como una dictadora. En una Eso es lo que intento decir. En una monarquía, que es a lo que vas, hay que decir que para Aristóteles hay gobiernos puros y gobiernos impuros, ¿no? Pero a final de cuentas él va a decir que ningún tipo de gobierno es preferible de manera necesaria a todas las ciudades, ya que pues las ciudades no se conforman de la misma manera cuando se comparan. Por ejemplo, una cuestión muy distinta sería comparar a México con Canadá, ¿no? Y de repente crear una política... Y de repente deprimirnos. El error sería crear una política que nos llevara a ser potencia como Canadá, ¿no? Pero él va a decir que no se debe hacer de esa manera, ya que pues tenemos desde recursos naturales distintos y también cada hombre de cada sociedad va a tener también sus propios intereses, ¿no? Y también la manera en la que conllevan relaciones personales también va a ser muy distinta. Esto es lo que lleva a Aristóteles a mencionar que no es necesario un tipo de gobierno para todas las ciudades, ¿no? Pero ahora bien, a lo que iba es cómo se corrompe el gobierno, o mejor dicho, cuáles son las formas de gobierno que Aristóteles menciona y por qué dice que se corrompen. Bueno, Aristóteles va a decir que para empezar el gobierno siempre debe implicar un interés general, que va a ser obviamente el bien en sí mismo y crear hombres virtuosos. Ahora bien, ¿cómo se reconoce a un gobierno realmente auténtico? Primero hay que decir cuáles son los puros o los que no son auténticos. El puro es la monarquía. En primer paso es para la monarquía hay que decir que pues sí va a gobernar uno solo, pero siempre lo va a hacer en beneficio de todos los dominados. No tiránicamente para su interés personal. Uh-huh. Por lo tanto, la corrupción de una monarquía sería la tiranía, cuando ya empieza a gobernar para él mismo. Tenemos otro que es el gobierno de un número reducido, o de los mejores, que se denomina aristocracia, y se va a desviar hacia la oligarquía. Tenemos el otro, y este es uno de los más conflictivos, que es el gobierno de un gran número en interés general, que se va a denominar democracia. Hay algunas debilidades de la democracia que también hay que mencionar, pero por lo pronto hay que decir que su desviación sería la demagogia. Ahora, ya hablando acerca de la democracia, hay que decir que pues para Aristóteles siempre va a convenir el hecho de que gobierne una mayoría, pero no se habla en cuestiones totalmente numéricas, sino más bien en cuestiones cualitativas. Esto quiere decir que si tenemos una sociedad en la que la mayoría son ricos, no se va a denominar democracia, sino más bien se va a denominar una especie de oligarquía. ¿Cuál sería una democracia verdadera para Aristóteles? En donde la mayoría fuera de nivel pobre. De un estatus social parecido, uh-huh. Porque no podemos decir que es igual, porque él también reconoce este tipo de diferencias, siempre las va a haber. Más bien de un estatus social parecido y que tengan aproximadamente exactamente el mismo peso en su voto, por decirlo de una manera. Hay traducciones que sí se van directamente a decir que pues la mejor democracia será donde gobiernen los pobres, ¿no? Pero hay una nota aclarativa que está en otras ediciones que va a mencionar que Aristóteles no cree que el gobierno pretenda o que deba pretender mantener una sociedad en pobreza a una sociedad totalmente en riqueza. Para Aristóteles, lo más benéfico para una sociedad que se va a denominar democrática va a ser aquella en la que solamente va a existir dos clases, la clase media y la clase de los oligarcas o actualmente los burgueses, ¿no? Pero que estén divididos y que tengan sus ciertas limitaciones. Por ejemplo, y que sean claras estas divisiones. Sí, por ejemplo, la división va a ser clara cuando se le va a decir al que tiene
mayor poder adquisitivo, los límites de ese poder adquisitivo. Puede tener, no sé, todo el dinero que quiera, pero no va a poder tener todas las propiedades que desee y que pueda obtener con ello. Va a estar limitado. Y lo mismo va a suceder con los de clase media. También va a tener sus propias limitaciones, que pues obviamente serán inferiores, pero al menos en cuestiones de castigo o de represalia o de pago por conducta inadecuada, también hay ciertas limitaciones. Y creo que una de las más importantes es que para, para subsidiar la sanción que se haya cometido, se debe designar un precio, pero el precio debe ser de tal manera que impacte. Que corresponda a su capacidad de valor adquisitivo. Por ejemplo, la posición sería que el que tiene mayores ganancias en efectivo va a recibir un impacto proporcional a su riqueza, pero de tal manera que no lo dejes en pobreza y que tampoco lo bajes a la clase media. Y lo mismo con un sujeto de clase media. Tendrá un impacto, su sanción tendrá un impacto de tal manera que si haya, no sé, cierto dolor en la cartera, pero tampoco te va a bajar de clase. Esto permitiría que una sociedad siga su ciclo de una manera totalmente igualitaria, según Aristóteles, ¿no? Por ello él menciona que las cuestiones, por ejemplo, de riqueza, deben ser bien tomadas en cuenta a la hora de que se supone alguien como sucesor a la política y a sus magistrados, ya que si metemos un magistrado de menor clase a los que están allí implicados, va a sentir envidia y va a empezar a hacer coalición y va a empezar a hacer los partidos políticos. La mafia del poder. Ajá. Sí, ese sería el gran problema, ¿no? De hecho, el problema a lo que va respecto a la democracia es cuando los sujetos dividen el poder en muchas partes. Siempre debe haber uno solo que represente la democracia, pero al final de cuentas el que va a representar la democracia serían los de la clase baja, ya que pues obviamente por ser como él le llama muchedumbre, por ser muchedumbre tiene el derecho a ser respetado y a hacer valer sus derechos y también obviamente acatar las reglas que esto implica. Tener una participación política en todos los aspectos, no solamente en las partes en las que involucran beneficios. Que pues hoy estamos bastante lejos de ese asunto, ¿no? Una pequeña lágrima cruza la que... democrática. Ya sé. Pues yo creo que antes de seguir con esta onda, pues nos vamos al primer corte, Germán. Bueno, entonces, ahorita volvemos. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Segunda parte de Ágora, ya con más conductores que antes, ya es ganancia. Ya llegó nuestro compañero Pablo. Llegó a cobrar. Hola. Sí, nada más llegó a cobrar. Por ahorita lo vamos a mandar a Recursos Humanos. Va. No. Por su finiquito. Ay, qué triste, tus 3 pesos, amigo. No. Bueno, continuamos con el tema de Aristóteles y su política. Bueno, gracias, Pablo. Llegaste. Sí, fue muy cabrón. ¿Qué se siente llegar a tu último día? A medio turno. Bueno, pues les recordamos que estamos hablando acerca de la política de Aristóteles, con la justificación de descubrir hacia dónde tiende el fin final o el bien supremo o los hombres virtuosos. Bien, ¿cómo se va a legitimar un poder desde la perspectiva de Aristóteles? Bueno, el hombre pues ya vimos que va a estar subordinado primero a una moral que implica seguir el bien, pero la moral al mismo tiempo va a estar subordinada por el Estado o por la sociedad. Sin embargo, hay que decir que Aristóteles va a legitimar o pretende que se legitime una constitución o un régimen de leyes solamente a través del gobierno de la razón. Y esto quiere decir, obviamente, que se va a regir por la razón en todo momento, y que aquellos que van a dictaminar estas leyes, estas reglas para la buena conducta, van a ser aquellos que al mismo tiempo son gobernados, que tienen la nacionalidad griega desde nacimiento. Uh-huh. O creo que había algunas excepciones. Hay algunas excepciones, pero tenía que ver que ya con que los miembros del consejo aprueben el reconocer como miembro de la sociedad griega y como un ser libre, por decirlo de una manera. Y aquí hay un punto que al menos en el que concuerda con Platón, y es el interés en la educación. La educación no va a ser como se imparte al menos actualmente en México. Menos en México. Sin importar la institución a la que pertenezca cada individuo, porque para Aristóteles hay que educar a los miembros de la ciudad desde su más temprana edad, es decir, desde su nacimiento. Va a dar algunas pautas. Por ejemplo, creo que lo más importante en la edad temprana es que haya ejercicios como de repetición, totalmente sencillos, todos lo pueden hacer, y de hecho Aristóteles dice que la mejor manera de aprender pues es precisamente repitiendo los actos, ¿no? Ahora también va a decir que un niño debe ser ¿cómo decirlo? Establecer ciertos ejercicios, obviamente en el denominado gimnasium, habría su edad, donde ya está físicamente desarrollado y físicamente apto, obviamente, pues para ir a recibir los golpes que los profesores le van a propinar, ¿no? Y pues correr rápido también, como sus alumnos solían competir. Ahora, lo más interesante es cuando llega la edad de la razón, porque en esta edad de la razón, obviamente, hay que hacerlo partícipe de los clásicos, como si fuera una situación actual, pero la importancia no va a ser siempre a una ciencia en particular, sino más bien un conocimiento totalmente general. Pero esto todavía es un poquito inferior al último paso. El último paso de la educación en una polis como la que propone Aristóteles va a estar siempre determinada en el uso de las facultades artísticas. Gran impresión. No, también aún así me parece que sigue un poquito la línea de Platón en este aspecto, porque sigue desprestigiando lo que es un poco los poemas. No, un poco. Esquilo. Pero las tragedias tendrían un papel importante. Sí, porque son parte de la educación. Me parece que al menos era canon que era el primer texto era la Odisea, si más no recuerdo, ¿verdad? Sí, pues. Hay un punto que es clave para Nietzsche y para los que siguen, y es la importancia en la música. Pero para Aristóteles, la importancia de la música consiste en que el lenguaje de la música es un lenguaje totalmente amoral.
Es decir, es un lenguaje libre de prejuicios y al mismo tiempo el sujeto puede estar haciendo una especie de conexión con el sonido del universo, ¿no? Porque habría también que recalcar que la música sería pues el sonido de todos los objetos del universo en constante movimiento. ¿Tú quieres mencionar algo, Pablo? Te veo triste, amigo. No, era broma. Era broma, te prometemos que nos vamos a mandar con la de recursos humanos no todavía. Tenemos recursos humanos, además. Pues todo lo que dijiste viene a alimentar la idea del animal político. Supongo que también ya se dijo antes. Sí, bueno. Sí, hay una pequeña lágrima. No, ya lo dijo. Un pequeño violín, el violín más pequeño del mundo. Sí. No, pues a mí lo que me llamó la atención de este libro es que a pesar del tiempo, él como que se atiene a la idea de polis que nació desde los presocráticos, porque realmente en su contexto pues estaba haciendo, Alejandro Magno se estaba expandiendo, ¿no? Uh-huh. Estaba haciendo como pues, un imperio prácticamente, y él se estaba teniendo a su idea de política, y como dices tú, ¿no? Apunta más a una especie de ser arte político, ¿no? No tanto así de gobernar, uh-huh, sino saber gobernar, saber administrar, saber constituirse como un estado. Y como hombre. Y como hombre. Es el Sí, fin supremo. ese es el pilar, al fin y al cabo. El punto en el que funda prácticamente todo el asunto de presentar todo un plan de ciudad. Es en el de educar hombres virtuosos. Sí. Ahora bien, Y autosuficientes. autárquicos. Autárticos. Hay quienes mencionan, y lo vemos actualmente, ¿no? La democracia como si fuera una sola. Es decir, la participación del voto por el voto, o de ya sea, al menos hay 3 tipos de democracia. Hay una democracia en la que las funciones públicas están ligadas a un censo modesto, es decir, un número pequeño de ciudadanos, pero que no está en contradicción con una especie de naturaleza democrática por sí del gobierno, ya que hay algo que lo caracteriza: todos los empleos son accesibles. Hay otro tipo de democracia que él dice que es la más completa, que es aquella que no exige ninguna condición de censo para los electores, pero sí se requiere una pequeña fortuna para ser elegible. Esto por la cuestión que mencioné anteriormente, de que si ponemos a alguien en un estrato superior con menos recursos, va a empezar a sentir como ese escozor que sentimos cuando vemos a un superauto, pues envidia, ¿no? Y coraje. Porque él sí, yo no. Uh-huh. Y se consolidan pues claro, las rivalidades de manera interna. Y está otra democracia en la que no se requiere ninguna especie de censo, ya que las funciones políticas están siempre disponibles para quien quiera estar allí, ¿no? Sin embargo, esto en teoría solamente es, ¿cómo decirlo?, practicable solo si se tiene como cierta ganancia. Esto quiere decir que, pues, al final de cuentas, este modo de democracia siempre está nada más en el aspecto teórico o en el aspecto gratuito. Está un cuarto que es el que de plano no le gusta a Aristóteles, es el que lo hace enojar, y es uno donde las funciones públicas son remuneradas. Esto ahorita sería como de mucha comezón para los funcionarios, ¿no? Se está torciendo en su tumba Aristóteles pensando, tanta cosa que escribí, terminan siendo fregaderas. Para que les paguen de más, ¿no? Para que les paguen de más. Sí, esto que, bueno, más que nada lo critica porque esto de que sean bien remuneradas va a provocar que los ciudadanos vean los puestos políticos como un medio de vida y no como el fin supremo que él proponía. Y va a derivar en que la multitud va a tomar el poder, y el poder por ende se va a dividir en pequeñas partes, lo que va a implicar a final de cuentas un uso indebido del poder, pero de varias personas. Si el uso indebido de un solo soberano pues realmente es imposible de detener en la mayor parte de la historia, pues imagínate qué va a pasar todo el poder en todas las personas, ¿no? Pues va a caer una especie de caos, una anarquía totalmente negativa. Habría una anarquía positiva que después podríamos mencionar en otro programa, pero al menos sería totalmente negativa, ¿no? Sería, pues ahora sí, pelearse unos contra unos. Caos. Chaos. Y Revueltas civiles. Mad Max, sí, sería una cuestión de Mad Max. El poder estaría en todos, siempre. Waterworld. Esa no. No, yo sí la conozco. Te hace falta ver más distopías, ¿eh? Pero me sobran lecturas. Ahora,
Iba a hablar acerca de otro punto, pero... ¿Ibas? Bueno, está chiquito, mejor. Sí. ¿Cómo demonios se destruye un poder? Obviamente ya hablé de la legitimación en la primera media hora, pero también se puede llegar al punto de la destrucción. La destrucción por Aristóteles solamente habla de un poder y no implica el uso de los muchos, sino más bien las causas personales. Hay que imaginarnos pues el plano en el que tenemos obviamente un soberano. Ahorita es líder, sabe que se le denomina para ser presidente sindical. ¿No? Una vez que el sujeto soberano se convierte en un sujeto oportunista, va a sentir miedo y esto va a convocar cierta envidia, pero para los que le siguen, no hasta los de abajo, por muchedumbre, los de abajo, muchedumbre, ¿no? Los pisoteados, y va a utilizar los obreros. Ya vas a decir, ¿no? Ahora bien, si el miedo comienza por los gobernantes, ¿qué acciones va a tomar el gobernante o el soberano, no? Bueno, primero se va a sentir amenazado, ¿no? La única salida que encuentra para sacar toda esta fuerza negativa, toda esta ira, pues va a ser recurrir a la violencia para mantenerse en el poder. En la escala que le sigue, los agentes, es decir, ya los diputados, los ministros, o sea, todo aquel que no sea el líder soberano, pues va a utilizar la fuerza, pero ya lo va a utilizar ya no por sí mismo o hacia el soberano, sino más bien lo va a usar hacia los de abajo porque temen ser castigados y perder los empleos. Esto ya es bastante curioso, ¿no? Ya por perder el empleo. Y a final de cuentas, los gobernados, al correr continuamente el riesgo de ser maltratados, es decir, la muchedumbre apaleada, pues van a ser diezmados o van a ser deportados. Y esto va a ser de minoría, ya que pues obviamente la mayoría que se queda aquí va a crear una especie de revolución. Y esto va a dar fin a la democracia, ¿no? No se refiere a Aristóteles a que defina la sociedad, porque como hombres sociales pues siempre vamos a estar en grupitos, sino más bien va a dar fin a la democracia, ¿no? Ahora bien, ¿cuál sería la salvación para una sociedad en este estado? Bueno, pues sería que... Le ponemos una flecha al gobernante. No. Y que me esté escuchando, ¿no? Sería una democracia que implique la realeza, la aristocracia y al mismo tiempo una parte de la democracia que se mencionó anteriormente, ¿no? Y también ahí ya es cuando habla de una organización social y política en donde la institución inferior va a estar sometida obviamente a las divisiones que mencioné, a las tres distintas, pero va a decir que a final de cuentas la democracia siempre va a estar en el nivel inferior, la aristocracia va a estar en una minoría directora y la monarquía debe estar en el que representa el poder supremo. Eso implica que obviamente se van a respetar y que Aristóteles piensa que hay quienes naturalmente están hechos para ser gobernados y otros que naturalmente están hechos para ser los gobernantes, ¿no? Ya, si alguien quiere ahondar un poquito en Ética Nicomaqueo, ahí en los primeros libros, ahí onda sobre la naturaleza del alma y demás cosas extrañas que menciona Aristóteles. Sí, también, no sé por qué, pero... Pablo, pues sí, tu sigue. Conclusión, ¿no? Pues la clásica chairiza diría que no, es que basado en por letreros del mundo. Lo que acabas de decir justifica la esclavitud, ¿no, Aristóteles? Sí. Porque, pero pues, es muy distinta a la... Sí, claro, a la época moderna, pero ya ves la chairiza, ¿no? Sí. Yo hablo por la chairiza, no hablo por mí. Pero al menos sirve para aclarar que no es así. Que no es así, sí, no es uno de los tantos mitos. Por ejemplo, tú serías, en ejemplos cercanos, pues, mi esclavo, que al final de cuentas eres necesario y de mí dependes que liberes tus prácticas y yo dependo para sacar mi constancia, ¿no? Y nos ayudamos. Claro. Cuando me dejas salir del closet, porque vivo en un closet, audiencia. ¿Qué fue? Gracias por salir del closet. Admitió que está en un closet, a ver cuándo abre las puertas. No sé por qué dije closet. Pudiste haber dicho armario. Me arrepiento. Un sótano. Bueno, aquí en Aristóteles podemos encontrar pues modelos políticos que se han seguido a través de la historia y que se han intentado establecer muchos. E inclusive muchas teorías leyendo a económicos, claro. ¿O economistas? Economistas, gracias.
Ya ves, no sé hablar. Los economistas podemos rastrear varios puntos de la política y del escrito de económicos de Aristóteles. ¿Ya ves? Iba por algo. ¿Ya? O te ayudo. No. Ya, termina tú la conclusión. Es que no te creas. Hay que leer Aristóteles. Es una lectura relativamente agradable, al menos en su política. Otros no. No, hombre. Es que es el único que conoce. Sí, conozco. Relativamente agradable, güey. Es relativamente agradable. Bueno, si quieren algo que los motive a leer la política de Aristóteles, hay una cuestión acerca de los menores de edad con los mayores de edad que justifica cierta relación, pero porque se da una madurez muy distinta. Creo que los de 47 tienen permiso de tener cariños con los de 12 o cuestiones así, que están casi a mitad del libro, no recuerdo. Sí, siempre y cuando les paguen pues sus como gastos, ¿no? El mayor le tiene que mantener. Sí, pero y al inicio de los Sugar Daddy. Y ver exactamente. Y velar por toda la educación del sujeto con el que estás teniendo tus cositas. No nada más su comida, su baño, sino la educación. Su porvenir. Ahora, porque si no te haces delincuente, eso está mal. Impiedad, cicuta. Ahora bien, ya para cerrar el programa, ¿no? Me gustaría decir que pues Aristóteles no defiende un tipo único de gobierno necesario. El derecho a gobernar pertenece a todos los ciudadanos que son virtuosos, suponiendo que tuvieron una buena educación en lo que ya mencionamos también. Y un buen estatus social. Esto implica, a final de cuentas, que pues son aquellos los que reúnen bienestar y cultura, los que se pueden denominar virtuosos. Inclusive creo que se pueden reconocer a ellos mismos, ¿no? Sí, hay un autorreconocimiento del asunto de la virtud, pero eso claro que sí. Eso implica que tu ego no cabe en una habitación. Análogamente considera también pues primero que la cantidad tiene sus derechos, pero a final de cuentas es la cualidad la que debe dominar, ¿no? Es decir, los de clase media o la muchedumbre, como en el texto dice, sobre los de la clase alta, ¿no? También va a decir que hay que descartar una hegemonía adquirida por las armas y también hay que defender la ciudad, pero el fin de esta debe ser siempre el bien y la paz, jamás la guerra. Así que tengan cuidado con esos estados que se dedican. Y no voten porque esto no es democracia. Esto no sé qué sea, pero democracia no es. No, es algo muy raro. Lo que pasa en México es muy raro. Y los debates también están bien raros. Sí. Parece exposición de clase. Hay que hacer un programa sobre el debate. Sobre los chistes utilizados en el debate. Sobre los memes, ¿no? Del debate. Va a haber memes del debate. Sí. El de la banderita. Sí, a final de cuentas también creo que estaría por demás mencionar que pues en la actualidad tanto democracia como ciudad pues realmente parecen una especie de chiste, ¿no? Me parece al menos en lo personal muy deplorable que pues cualquier sujeto por ser socialmente aceptado, lo que implica el reconocimiento y popularidad, pues pueda ser aquel que vaya a ganar, ¿no? Y no lo digo por mencionar a los candidatos principales, ¿no? Sino más bien lo menciono por esas personalidades que están en los medios públicos, que han adquirido pues cierta influencia, cierto poder político, llamémosle, que a final de cuentas ni siquiera tienen una especie de conocimiento o de vida virtuosa como Aristóteles lo aconseja, ¿no? Son a pura apariencia, ¿no? Creo que ni apariencia, son tan cínicos en el sentido más negativo y popular, ¿no? de la palabra, que pues a final de cuentas nunca se quitan esta onda de soy estrella para gobernar, ¿no? Cuando el gobernante a final de cuentas ni siquiera debería estar dominado por la cuestión del ego y la cuestión de la ganancia económica. Así que adiós a todos nuestros políticos, ninguno sirve. Yo no dije eso. Ya lo dije. Gracias no hay a ustedes, hay que despedirnos, bueno, quedan 2 minutos. Muy bien. Bueno, gracias por escucharnos, otro viernes más, lo esperamos el siguiente viernes, a ver de qué se nos ocurre hablar. Y gracias Fidel, gracias Pablo, gracias Germán por los controles. Vámonos. Y ya, y like a nuestras páginas sociales, por favor. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.